Se ha convertido en un clásico de las redes de cercanías de todo el país, en especial de los principales núcleos. Sin embargo, hay fechas que hacen saltar todas las alarmas, y lo vivido el pasado lunes 6 de mayo en Madrid ha vuelto a abrir el debate y la polémica de la gestión de esta red, que parece estar siempre en el centro del huracán sin que lleguen las soluciones. Un lunes negro que sumó imágenes que ya han pasado a la historia y que veremos qué consecuencias tienen. Una vez más, el lío volvió a Madrid, donde ya se cifran en 50 las averías y 133 las afecciones en lo que va de 2024, demasiadas si tenemos en cuenta que en algunos casos suponen verdaderos problemas para miles de usuarios que llegan tarde al trabajo o a los estudios, y que lo ocurrido el pasado lunes deja imágenes como el ver a los pasajeros andando por las vías de camino a la siguiente estación. Una publicidad negra que por desgracia solo se resuelve con cruces de acusaciones y polémica barata en redes sociales. Ya hemos abordado varias veces esta problemática, común en la mayoría de núcleos de este tipo, pero que en Madrid y Barcelona las redes más amplias y con más pasajeros son más acuciantes si cabe. Tanto es así que en Cataluña forma parte de la gresca política diaria y se cuela en todas sus campañas electorales, mientras que en Madrid supone una fricción extra entre el gobierno comunitario y nacional, siendo casi siempre los sindicatos los que tienen que poner los puntos sobre las íes y recordar que esto viene de largo por falta de inversión, por lo antiguo de los trenes o los ya más que sabidos problemas de gestión. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Entre los principales motivos de estos contratiempos destacan las 21 averías en material móvil o las 20 afecciones en infraestructuras, incluyéndose también 133 afecciones de todo tipo, algunas ajenas a la propia Renfe o Adif, como los 14 arrollamientos, siendo las líneas C4 y C3 las más perjudicadas, con 28 y 27 problemas detectados respectivamente, habiendo incidencias especialmente graves como las del pasado lunes, con pasajeros atrapados en sus trenes durante hasta una hora y en algún punto teniendo que caminar por las vías y una vez más quejándose de una falta total de información. La culpa, una vez más, se reparte en varios frentes, siendo la falta de inversión desde hace muchos años la principal causante de estos problemas, que va desde sistemas o infraestructuras muy viejos o necesitados de mejoras, hasta trenes con demasiados kilómetros a sus espaldas y con mantenimiento deficiente, y en especial, según los sindicatos, a una mejorable política de prevención de problemas mediante revisiones. Una tormenta perfecta que de vez en cuando deja días y capítulos negros como el reciente lunes, o un triple descarrilamiento con pocos días de diferencia en Atocha, que fue noticia meses atrás. Aunque quizá el capítulo más grave de esta última jornada negra pudo haberse evitado, ya que al parecer la imagen viral de los pasajeros en las vías caminando hasta la siguiente estación se debió a que tras 50 minutos encerrados en los vagones, sin aire acondicionado y cero información desde la megafonía, el nerviosismo acabó con el accionado de las palancas de emergencia y la apertura de puertas. Un hecho que, dada la peligrosidad de tener a la gente en las vías, obligó a cortar la circulación de otros convoyes, extendiendo aún más el lío por toda la red. Un problema, el de la información al viajero, que debería ser muy considerado por Renfe y que tendría un coste casi cero y que sigue sin hacerse, prefiriendo el silencio o la escasa información en redes sociales antes que evitar que el nerviosismo o el hartazgo se extiendan por el pasaje. Lo que está claro es que la inversión en cercanías va llegando y los nuevos trenes comenzarán a circular a finales de este mismo año, suprimiéndose parte del problema, pero de forma muy lenta y progresiva todavía. Si bien un cambio en la comunicación de Renfe en sus incidencias tendría fácil solución, sería barata y rápida y sin embargo no se quiere hacer. Un problema que siempre está en boca de los pasajeros afectados por problemas y que se arrastra meses y años sin ponerse remedio y que en el pasado lunes pudo haber causado problemas aún más graves de los conocidos. Esperemos que se vaya poniendo remedio y poco a poco, entre unas cosas y otras, estos capítulos negros que tan mala imagen y publicidad dan a Renfe y al Ministerio de Transportes se mejoren y solucionen.
Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.